Hola, muy buenas. Bienvenidos a todos y a todas de nuevo a este pequeño espacio. Hoy en el capítulo 4, en el día 4 ya, en el que vamos a estar hablando y compartiendo una serie de herramientas, de recursos, fortalezas que considero que son muy importantes, ¿vale? Porque nos ayudan muchas veces a sobrellevar situaciones difíciles y complicadas en la vida y, digamos, en resumen, eso, a llevar la vida de otra forma, a estar mejor con nosotros mismos, con los demás y con el mundo en general, y a ser más felices, en definitiva. Y hoy en el día 4 vamos a hablar de una actitud muy importante. Considero que es algo necesario ya, y es la compasión. La compasión es una actitud mindfulness, ¿vale? Se trabaja en la práctica de atención plena mindfulness muchísimo, es una de las actitudes que se trabajan. Y voy a explicar primero de todo por qué es tan importante la compasión, qué es, para empezar, la compasión, y por qué es tan importante y qué no es la compasión, ¿vale? Porque muchas veces se confunde con la lástima. Voy a empezar primero por aquí y así nos queda claro qué es la compasión y qué no es. Muchas veces confundimos el término compasión con lástima y no tiene nada que ver. ¿Por qué? Pues porque la lástima, digamos que es cuando alguien nos produce esa sensación, ¿no? de lástima, de pena, compadecernos, pero se queda ahí, ¿vale? Me explico. Yo veo a alguien por la calle que está pidiendo y me da pena, pero pues no hago nada, miro para otro lado, ¿no? Es como, incluso la lástima puede tener muchas veces, no siempre, pero sí una connotación de, como de prepotencia, de, digamos, de superioridad, ¿no? De que yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Entonces, la compasión es totalmente distinta, porque la compasión sí que implica el ponernos en el lugar de la otra persona, ¿vale? El que su dolor nos importe de tal forma que incluso actuemos, ¿vale? Podamos actuar, podamos hacer algo para, digamos, calmar o aliviar ese sufrimiento de esa persona. Entonces, creo que así queda bastante claro los dos términos. Y ¿por qué es tan importante la compasión? Pues yo creo que en un mundo en el que vivimos es sumamente importante la compasión, ya que creo que ya no son, como yo digo, no son lujos. La bondad, el amor, la compasión son necesidades, ¿vale? Si queremos que realmente el mundo sobreviva. ¿Por qué? Pues porque realmente en un mundo en el que vivimos, que vamos tan rápido, que no tenemos tiempo de nada, que vamos pues la mayoría del tiempo en piloto automático, ¿vale? En modo hacer y con el estrés todo el día constante. Pues si no tenemos tiempo para detenernos, para observarnos a nosotros mismos y darnos cuenta muchas veces, ¿no? de cómo vamos, pues cómo vamos a tener tiempo de mirar a los demás, ¿no? de observar un poco el mundo que nos rodea y de qué está sucediendo, ¿no? Entonces, llega un momento pues que como cada uno va a lo suyo, pues eso, somos invisibles, ¿no? para los demás. Y hay mucha gente a veces que pues está sufriendo, está pasándolo mal, y a veces simplemente con un gesto de amabilidad, ¿no? De darte cuenta de que esa persona quizás solo necesita a alguien que le escuche un momento, o que le dé una palabra de aliento, o simplemente una sonrisa. Simplemente cualquier gesto de amabilidad, muchas veces, aunque no lo creamos, puede cambiar la vida totalmente de una persona, incluso salvarla. Lo digo de verdad. No sabemos nunca las batallas que puede estar lidiando una persona, ¿vale? Entonces,
seamos más amables, más compasivos y bueno, ahí está todo. Creo que es la clave. Cuando somos más compasivos también y intentamos mirar un poco más fuera de nosotros y a los demás, realmente nos damos cuenta que esto nos cambia la vida. A mí me ha cambiado, sinceramente os lo digo, pero para bien, por supuesto, porque yo era una persona que, por ejemplo, pues solo miraba dentro de mí y solo miraba para mí lo que a mí me pasaba, lo que a mí me sucedía, a ver lo que hacía, en qué podía beneficiarme, a ver de esta persona que podía sacar, a ver de esta situación que me llevaba, todo para mí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vives así, siempre pensando en ti y en el ego, que al final el ego pues es eso, ¿no? Es esa parte que en parte es una defensa. El ego simplemente es como una identidad que nos creamos para tener como una defensa y una coraza ante la vida, ¿vale? Digamos que es una máscara porque realmente no es lo que somos en verdad, pero muchas veces tenemos que ponernos esas capas de protección pues para enfrentarnos a la vida, a situaciones, a personas, para no mostrar mis vulnerabilidades o mis fallos o mis defectos. Entonces me creo ese escudo, ¿no? El problema es cuando nos creemos al final que somos eso, ¿vale? Porque el ego, pues al final tiende a ser muy egoísta, como su propio nombre dice, y solo está pendiente, pues eso, de lo que a mí me pasa, de lo que yo estoy sintiendo, de qué me puedo beneficiar de esto, de voy a hacer esto para mí, a ver, siempre pensando en mí, ¿no? Y lo que ocurre es que cuando solo pensamos en nosotros mismos, pues la verdad es que tarde o temprano acabamos por darnos cuenta que no somos plenamente felices. Al revés, sufrimos. ¿Por qué? Porque vivimos en un continuo estrés y en una ansiedad permanente de querer más, ¿no? Porque el ego es así, es egoísta, siempre quiere más. Porque cuando tú vives esperando, ¿vale? Y solo pensando en ti y en tu propio beneficio, en tu propia satisfacción, pues ¿qué pasa? Que nunca tienes suficiente, porque siempre quieres más, ¿vale? Porque el ego es así, el ego es insaciable y es ignorante también. Es lo malo que tiene el ego, que nos hace vivir bajo esa ignorancia de no darnos cuenta que al final, pues si solo vivo pensando en mí, tarde o temprano, pues al final no me va a ocurrir nada de lo que quiero ni de lo que espero. Porque cuando haces las cosas solo por ti y no piensas en nada más que en ti y no piensas en los demás obviamente tampoco van a pensar en ti. Por tanto, tú vas a traer siempre lo que tú hagas y lo que tú seas y con lo que tú vibres, eso vas a traer. Esa es la primera. Y luego que realmente no nos damos cuenta, y esto de verdad que hasta que no lo experimentamos, no lo comprobamos, yo no lo puedo explicar realmente con palabras lo que se siente, pero realmente cuando tú ayudas a los demás y piensas en los demás igual que en ti mismo, no se trata de pensar más en los demás que en uno mismo, ¿vale? Y vivir solo para los demás, pero tampoco vivir solo para uno mismo, ¿vale? Hay que encontrar ese equilibrio, ¿vale? Como bien dijo Dios, amarás al prójimo igual que a ti mismo, pero no más. Con lo cual, se trata de tener amor para todos. Para mí primero, por supuesto, pero para los demás también, ¿vale? No solo centrarme en mí y en mi ombligo, porque te das cuenta cuando haces algo por los demás, un pequeño gesto, como he dicho, no hace falta tampoco hacer grandes obras de caridad, ni irse a ONGs, ni nada por el estilo. Simplemente se trata, como digo, de ser conscientes del mundo que nos rodea.
porque a veces tenemos a personas al lado nuestro y no somos capaces de cederles el asiento o el paso a una persona mayor, o simplemente a alguien que está triste, que está mal, tiene un mal día, pues regálale una sonrisa, quizás con eso se solucione todo, aunque no lo creamos. Pero no, vemos al otro mal y nosotros pues pensamos, bueno, pues yo también estoy mal, ¿no? O no será para tanto, o bueno, pues que se apañe o lo que sea, ¿no? Bastante tengo yo con lo mío. Pues esa es la actitud que cuando te das cuenta y cuando la cambias, y por muy mal que tú estés, tú vives pensando en que a lo mejor con esa sonrisa tú puedes alegrar la vida de alguien, incluso la tuya, ¿vale? Porque cuando tú sales de ti mismo y de tu ego y dejas de estar tanto en ti, ¿qué pasa? Que entonces dejas de esperar tanto. Y cuando dejas de esperar, te relajas y todo surge de otra forma distinta. Todo llega a ti de otra forma y al final te llegan las cosas buenas y te llega de verdad la buena energía cuando tú dejas de vivir esperando y esperando. Y cuando tú das más que esperar, eso se te devuelve y aparte te sientes muchísimo mejor persona, muchísimo mejor contigo mismo. Cada vez te sientes un poquito mejor, de verdad. Yo lo he comprobado y como digo siempre, no hay que creerse nada. Yo no tengo la razón de nada, ni muchísimo menos, ni pretendo. Y como digo también, la verdad no existe. Cada uno ve el mundo no como es, sino como cree que es. Entonces, solo digo que de verdad, si alguien quiere comprobarlo, que lo compruebe y verá cómo es así. Como cuando no vives solo por ti y vives también para los demás y eres compasivo, te importa lo que a los demás les pase, de verdad que cada vez tú te sientes un poco mejor. Incluso es más, me atrevo a decir que te ayudas más a ti mismo y te haces más bien a ti mismo que a la persona a la que ayudas. ¿Por qué? Pues porque todo eso al final pues nos va haciendo darnos cuenta realmente de para qué estamos aquí y de que siendo solo una persona individual, ¿vale? Yendo a nuestra aire y creyéndonos que somos uno apartado de todo, o sea, el individualismo, ¿vale? El ego es individual. ¿Qué pasa? Que no llegamos a ninguna parte. ¿Por qué? Pues porque esa no es la realidad, o sea, no estamos aquí, no somos una cosa aislada, no, somos todos uno, ¿vale? Porque el mundo y el universo se creó con todo, con todos y con todo lo que es, los animales, la naturaleza, entonces todos somos un conjunto y somos uno con todo. Entonces, ese es el sentido al final y te das cuenta de que cuando te sientes así y al final despiertas un poco a esa conciencia de unidad, ¿no? a darnos cuenta de esa unidad que somos, de verdad que tu vida empieza a cambiar. Y no puedo explicarlo como digo con palabras, pero es así porque doy fe de ello, ¿vale? Te sientes cada vez mejor y cada vez más libre y sueltas esa ansiedad, ese malestar y esa preocupación de estar siempre pensando en qué me va a pasar, en quiero esto, quiero lo otro, espero aquello, o ahora esta persona no me ha dado lo que yo quiero. No, sueltas todo eso, toda esa necesidad de esperar, de apego a todo y vives libre de verdad. Y vives libre y vives desde el corazón y sientes que eres mucho más que todo eso que te crees que eres, que lo material y que, como digo, el ego y el vivir cerrado en ti. De verdad que todo eso da mucha más satisfacción y mucha más felicidad y una manera de estar diferente en el mundo, de verdad. Entonces, bueno, esto era lo que quería hablar hoy sobre la compasión y bueno, espero que os haya hecho reflexionar en algún punto, que os haya gustado. No quisiera enrollarme mucho más, solo pues eso, que de verdad que
lo pongáis en práctica con un pequeño detalle, empezando por nosotros mismos, que eso es algo que no he dicho, que es muy importante, el tener compasión de nosotros mismos, ¿vale? Porque muchas veces nos olvidamos y en realidad todo empieza por uno mismo, ¿vale? Me refiero a no ser con nosotros mismos tampoco demasiado duros, ni exigirnos, ni tratarnos con dureza, ni juzgarnos, ni culparnos, porque si lo hacemos con nosotros mismos, obviamente, pues más lo hacemos con los demás. Entonces muchas veces el problema viene de ahí, ¿vale? Normalmente, como tratas a los demás y lo que le haces a los demás, en realidad te lo haces a ti mismo, en realidad es un espejo de cómo te tratas a ti mismo. Entonces empecemos a observarnos también a nosotros mismos y a darnos cuenta de cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo a veces nos juzgamos, nos machacamos por errores o por cosas que no debemos ser tan duros. Somos más duros incluso con nosotros mismos que con los demás. Y bueno, simplemente era un apunte, ¿vale? Que la autocompasión es igual de importante y creo que va primero, ¿vale? Va primero el querernos a nosotros, el tratarnos con bondad, con amabilidad, tener paciencia, el no castigarnos y el no tratarnos a veces como nos tratamos, ¿vale? Porque somos personas, somos humanos y bueno, tenemos errores, tenemos fallos, por supuesto, pero no somos nuestros errores ni nuestros fallos. Estamos aprendiendo por ensayo y error porque no hemos venido aquí con un manual de instrucciones, ¿vale? Entonces, eso es lo importante, darnos cuenta y ser más compasivos con nosotros mismos. En Mindfulness entrenamos la compasión porque Mindfulness es una práctica meditativa, pero se centra en entrenar la atención plena. La atención plena ¿a qué? Al momento presente, al momento en el que estamos, para que no se nos vaya todo el tiempo esa atención al futuro o al pasado, ¿vale? Para que esa vorágine de pensamientos no nos arrastre. Entonces la entrenamos a través de una serie de actitudes. Nos ayudamos de esas actitudes, digámoslo así. Y una de ellas es la compasión. Es muy importante la compasión, porque cuando entrenamos mindfulness siempre va a haber esa resistencia, sobre todo al principio, de cuando nos vienen esos pensamientos, de pensar que nosotros no podemos dominar eso, no podemos parar la mente, no podemos dejar de pensar y no servimos para eso y lo dejamos porque eso no es para nosotros, ¿vale? Eso es lo típico, nos pasa a todos y nos juzgamos y nos tratamos con dureza pensando que no podemos, no servimos para eso. Entonces, al tirar de esa compasión y no tratarnos así, no juzgarnos, ni etiquetarnos, ni etiquetar nada, simplemente aceptar y tratarnos con un modo más amable cuando aparecen esos pensamientos, ¿vale? Simplemente lo aceptamos y simplemente dejamos que sea y que suceda. Y poco a poco, cuando algo se abraza, se transforma. Y es verdad, esto hay que comprobarlo, hay que practicarlo. Aunque lo explique, no se puede, de verdad, no se puede entender ni realmente ni comprobar nada porque hay que experimentarlo. Pero es así, ¿vale? Es así, cuando algo se abraza y se acepta, se desvanece y se transforma. Al contrario, si nos resistimos y nos juzgamos y nos tratamos mal y pensamos que no servimos para esto o para lo otro, pues va a ser así obviamente, pero no porque no podamos, sino porque es lo que nos creemos que no podemos. Entonces la compasión es súper importante en cualquier ámbito de la vida, la autocompasión, ¿vale? Tenernos autocompasión para luego poder tenerla con los demás y con el mundo. Te invito a que pruebes si quieres, en mi canal hay meditaciones mindfulness, puedes probar con 5 minutitos es suficiente y de verdad vas a comprobar lo que es realmente, porque por mucha teoría que escuches no lo podrás saber nunca. Bueno, ya de verdad, resumiendo, la compasión de verdad lo cambia todo. Empecemos a tener autocompasión con nosotros mismos porque empezamos a cambiar nosotros y de verdad que cambia el mundo. Muchísimas gracias por haber estado ahí, por tu atención. Por favor, hazme saber si te ha gustado, un pequeño feedback, aunque sea un me gusta. Comparte también, por favor. Y nada más, que tengas un feliz día, un abrazo enorme y hasta pronto.